Bienvenidos a nuestro reportaje especial titulado La discriminación cultural y el rechazo a los indígenas, basado en el cuento Los 2 horas de César Vallejo. Hoy exploraremos a través de este reportaje cómo esta obra refleja una problemática que aún persiste en nuestra comunidad hoy en día, como es el racismo, la exclusión, la marginación de los pueblos originarios. Analizaremos cómo la discriminación y la intolerancia afecta la identidad y la cohesión de nuestras comunidades, resonando profundamente en el Perú actualmente. La culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Poco más y te vienes con toda tu casa. ¿Ah? Ya, Cholita, ya. Avanza, avanza. ¿A quién está choleando? Avanza nomás, Cholita, ya, por favor. Avanza. Ya, párate. Avanza, señor. Ya vamos. Vamos. El cuento Los 2 horas de César Vallejo nos presenta la historia de dos jóvenes, Juncio y Analker, que son indígenas. Estos jóvenes, con curiosidad, llegan a un pueblo que supuestamente está civilizado. Sin embargo, al llegar a dicho lugar, estos jóvenes se ven afectados por la sociedad, ya que son discriminados y castigados solo por ser de diferente cultura. Ante esta situación, nos cuestionamos lo siguiente: ¿puede llamarse una sociedad civilizada que discrimina y destruye culturas originarias en lugar de valorarlas? Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la discriminación hacia las culturas en el Perú. Es un fenómeno que continúa afectando a diversos grupos en nuestra sociedad. Como sabemos, la discriminación es un tema que lleva durando a lo largo de los años y lleva afectando al Perú de manera negativa para atrasar su progreso. Para profundizar en este análisis contamos con la participación de la licenciada psicóloga Leslie Requena García, sin quien nos brindará una perspectiva especializada sobre la persistencia y la implicación de este problema. Así es, daremos inicio a las preguntas con la siguiente intervención. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué opinas sobre las formas más comunes en las que se manifiesta la discriminación cultural en nuestra sociedad? Bien, chicos, buenas noches. Bueno, ya me mencionaron, mi nombre es Leslie Requena, soy psicóloga. Actualmente estoy trabajando en una institución educativa. Con respecto a la primera interrogante que me ha hecho la estudiante Dariana, bueno, la respuesta es que la discriminación inicia, se podría decir, desde los términos más comunes dentro de la sociedad, ¿no? Que muchos jóvenes o muchos estudiantes o muchas personas los normalizan, ¿no? Puede iniciar, bueno, la respuesta es que la discriminación inicia, se podría decir, desde los términos más comunes dentro de la sociedad, ¿no? Que muchos jóvenes o muchos estudiantes o muchas personas los normalizan, ¿no? Puede iniciar desde el comentario más despectivo y de esa manera ir incrementando. ¿A qué me refiero con esto? A las burlas, ¿no? Por ejemplo, en el marco donde yo laboro, siempre desde los más pequeñitos ya están con el tipo de burlas, con comentarios despectivos hacia sus otros compañeros, incluso adolescentes. Y sin ir muy lejos, también en muchas personas adultas se ve cómo tratan al resto de personas, ¿no? Con comentarios despectivos, con burlas, inicios despectivos hacia sus otros compañeros, incluso adolescentes. Y sin ir muy lejos, también en muchas personas adultas se ve cómo tratan al resto de personas, ¿no? Con comentarios despectivos, con burlas, inician con esos chistes que no son chistes, con esas bromas que no son para nada graciosas, sea de repente por la manera en cómo se expresan las personas. ¿Qué me quiero decir con esto? Por ejemplo, si es que viene un estudiante desde nuestra región sierra, ¿no?, a nuestra región costa, muchas veces vemos desde aquí por cómo se burlan las personas, cómo discriminan por su manera de vestir, por su manera de hablar, ¿no? Y eso son, lamentablemente, venimos arrastrando ciertos patrones desde nuestra infancia que muchas veces lamentablemente se han normalizado, ¿no? Normalizamos estos comentarios despectivos que, mientras que para unos son bromas, no nos damos cuenta del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Cómo se está sintiendo la persona en sí. Ok, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué considera que persisten los prejuicios y estereotipos? Sí, acerca de los estereotipos, ¿no? ¿Qué quiere decir los estereotipos? Que son esa imagen que nosotros de repente hemos conceptualizado de manera equivocada. Y la sociedad lamentablemente siempre se encarga de decir, es que esto siempre ha pasado, ¿no? Esto siempre pasa y normal. O sea, llegamos al punto, o la persona llega al punto de normalizar. Y lamentablemente hemos podido avanzar de repente en cuestión social. Desde el punto de vista tecnológico, también se han podido mejorar de repente algunas leyes, se podrían decir, pero es muy lamentable si es que nosotros no tomamos conciencia de eso, si desde el seno familiar, no se cambia este pensamiento, ¿no? Porque si vienen con esos prejuicios, si vienen con esos estereotipos, no, es que siempre ha sido así. Por ejemplo, en casa, de repente se puede ver evidenciado esto, ¿no? Si en nuestra familia tenemos un niño pequeño en nuestra familia, de repente comienza un miembro de nuestra familia a insultar a la otra persona por cómo se viste, por su color de piel, etcétera, etcétera. Incluso muchas veces con los mismos miembros de nuestra familia puede pasar esto,
que porque es gordito, que porque es bajito, etc. Y ahora ahí, ¿qué pasa? ¿No? Se están normalizando estos prejuicios. No, es que siempre nos hemos tratado así. Y ya estamos viendo que la figura más pequeñita está creciendo y puede arrastrar estos patrones. Pero está en nosotros y en ustedes como profesionales también el hecho de poder erradicar que la discriminación siga aumentando dentro de nuestra sociedad. Comenzando por generar, por ejemplo, estos temas que ustedes están explicando, generan la autorreflexión de las personas, ¿no? Generan también empatía de las personas. Como les mencioné con anterioridad, si es que nosotros no somos conscientes, no podemos avanzar. Por más que la sociedad esté avanzando en avances tecnológicos y todo, pero si como personas seguimos arrastrando ciertos patrones, lamentablemente el problema no lo vamos a poder erradicar. Y todo depende de nosotros y de generar conciencia desde los más pequeños hacia los más grandes. Y hay que olvidarnos de esos prejuicios de no, es que siempre fue así, porque siempre fue así. No, hay que comenzar a erradicar esos prejuicios y eliminar esos estereotipos dentro de nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, licenciada Leslie. Muy interesante su respuesta. Bueno, a continuación mi compañera Ariana continuará con las siguientes preguntas. Sí, muchas gracias, compañera. Siguiendo con la pregunta número 3, ¿cómo cree que la discriminación cultural afecta el desarrollo personal, educativo y social de quienes la enfrentan? Bien, chicas, con respecto, bueno, y el estudiante también Charles está aquí, con respecto a la pregunta que nos ha hecho su compañera Ariana, si bien es cierto, la discriminación afecta en estos aspectos, ¿no? Tomando el primer punto en el aspecto personal. ¿Qué pasa si una persona sufre de discriminación? ¿Ustedes creen que la persona tenga una buena autoestima? No, ¿verdad? Lamentablemente la persona va a tener un tipo de autoestima negativo. ¿Y en qué nivel de autoestima la vamos a encontrar? En un nivel bajo, donde la persona que sufre algún tipo de discriminación, lamentablemente, no va a poder desarrollar su autonomía. ¿Por qué? Porque gracias a la burla de los demás, gracias a la señalización de manera despectiva de la sociedad, no va a poder avanzar como persona, no va a tener una buena gestión de sus emociones, va a tener mucho estrés emocional, entre otros problemas, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista social, ¿qué pasa? Que una persona que sufre de discriminación se va a sentir muy excluida dentro de la sociedad. Anexando aquí el aspecto educativo también, ¿no? Dentro del aspecto educativo, si una persona sufre de discriminación, ¿qué consecuencias pueden existir? Su bajo rendimiento académico es uno de ellos, ¿no? No se va a concentrar al 100% en sus actividades académicas. Otro punto es que va a existir el estrés académico, que también es un factor psicosocial muy presente hoy en día en nuestra sociedad y que yo me imagino que en algún momento de sus vidas ustedes como profesionales también lo han experimentado, ¿no? Pero esto no por la discriminación, sino por de repente por el exceso, la excesa carga de actividades académicas, entre otras cosas. Pero una persona que sufre de discriminación también va a tener estrés académico y ahí es donde muchas veces las personas desertan académicamente. Y esto tiene que ver también con la exclusión dentro de nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros no incluimos, por lo contrario, paramos excluyendo a las personas, estamos repercutiendo a su nivel educativo, a nivel personal sobre todo, porque como les dije al inicio, la persona no va a desarrollar una buena autonomía, no se va a desarrollar con cierta eficiencia dentro de la sociedad, ¿no? Y con cierta felicidad también, porque una persona que sufre de discriminación muchas veces al estar su autoestima baja, la mayor parte de su tiempo pasa triste. Y por eso es muy importante, como les dije en preguntas anteriores, generar la reflexión en cada persona. ¿Por qué? Porque el nivel de empatía dentro de nuestra sociedad o estabilidad social se está perdiendo. Sí, es muy importante reforzar ese punto ahí también. ¿Tienen otra interrogante? Ok, muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué estructuras o prácticas sociales, según su opinión, refuerzan la exclusión y el rechazo hacia las distintas expresiones culturales? Bien, en base a tu pregunta, yo lo entiendo según las estructuras, me imagino que deben ser como tipo algunos aspectos que ayudan a que la discriminación siga presente en nuestra sociedad. Si bien entiendo de esa manera, uno de los aspectos es muchas veces la falta de educación en el tema o bajo de repente un enfoque intercultural dentro de las instituciones educativas, ¿no? Muchas instituciones educativas de repente dicen, no, nosotros fomentamos la inclusión, decimos no a la discriminación, pero muchas veces es solo ahí un pantallazo, pero no se practica o no se pone en práctica este lema, ¿no? Yo pienso que este tipo, sea de una institución educativa, de repente también desde el ámbito laboral muchas veces o dentro de nuestra sociedad, debemos comenzar a erradicar. No solo se basa en académicas, entre otras cosas, pero una persona que sufre de discriminación también va a tener estrés académico y ahí es donde muchas veces las personas desertan académicamente. Y esto tiene que ver también con la inclusión dentro de nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros no incluimos, por lo contrario, paramos excluyendo a las personas, estamos repercutiendo a su nivel educativo, a nivel personal sobre todo. Como les dije al inicio, la persona no va a desarrollar una buena autonomía, no se va a desarrollar con cierta eficiencia dentro de la sociedad, ¿no? Y con cierta felicidad también, porque una persona que sufre de discriminación muchas veces al estar su autoestima baja, la mayor parte de su tiempo pasa triste. Y por eso es muy importante, como les dije en preguntas anteriores, generar la reflexión en cada persona. ¿Por qué?
porque el nivel de empatía dentro de nuestra sociedad o esta habilidad social se está perdiendo. Sí, es muy importante reforzar ese punto ahí también. ¿Tienen otra interrogante? Ok, muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué estructuras o prácticas sociales, según su opinión, refuerzan la exclusión y el rechazo hacia las distintas expresiones culturales? Bien, en base a tu pregunta, lo que yo lo entiendo según las estructuras, me imagino que deben ser contigo algunos aspectos que ayudan a que la discriminación sea ese punto ahí también. ¿Tienen otra interrogante? Ok, muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué estructuras o prácticas sociales, según su opinión, refuerzan la exclusión y el rechazo hacia las distintas expresiones culturales? Bien, en base a tu pregunta, lo que yo lo entiendo según las estructuras, me imagino que deben ser contigo algunos aspectos que ayudan a que la discriminación siga presente en nuestra sociedad. Si bien entiendo de esa manera, uno de los aspectos es muchas veces la falta de educación en el tema o bajo de repente un enfoque intercultural dentro de las instituciones educativas, ¿no? Muchas instituciones educativas de repente dicen, no, nosotros fomentamos la inclusión, decimos no a la discriminación, pero muchas veces es solo ahí un pantallazo, pero no se practica o no se pone en práctica este lema, ¿no? Yo pienso que este tipo, sea de una institución educativa, de repente también desde el ámbito laboral muchas veces o dentro de nuestra sociedad, debemos comenzar a erradicar. No solo se basa en poner un afiche y decir no a la discriminación, sino hay que actuar frente a ello. Ahora, otro elemento se podría decir que ayuda a que la discriminación en su totalidad no se esté frenando también es lo que hoy en día muchos estamos ahí. Muchos, de repente, este tipo, sea de una institución educativa, de repente también desde el ámbito laboral muchas veces o dentro de nuestra sociedad, debemos comenzar a erradicar. No solo se basa en poner un afiche y decir no a la discriminación, sino hay que actuar frente a ello. Ahora, otro elemento se podría decir que ayuda a que la discriminación en su totalidad no se esté frenando también es lo que hoy en día muchos estamos ahí, o de repente muchas personas están consumiendo de esto, que son las redes sociales, ¿no? Ahora, con el nacimiento de las redes sociales, si bien es cierto, las redes sociales siempre van a estar, ¿no? Siempre van a estar, y aquí más adelante quizás van a aparecer nuevas redes sociales, ¿verdad? Porque ya es algo que está avanzando y avanzando. Pero el hecho está en el buen uso que nosotros podemos hacer. Pero lamentablemente dentro de nuestra sociedad ya se está empezando a hacer, o ya se empezó, por decirlo así, a hacer un mal uso de estas. ¿Y en qué ayuda? Ustedes se preguntarán en la discriminación. Sin ir muy lejos, centrándome más en el aspecto donde yo me desarrollo, que es el aspecto educativo. Ya el bullying ya no pasó, o la violencia de ser una violencia verbal en institución educativa, un insulto, una burla, sino ¿dónde la pasaron? A la computadora, al celular, al bullying cibernético, ¿no? A comenzar a insultar por redes sociales a otras personas, ¿verdad? Que si subes una foto de repente con cierta ropa, por decirlo así, hacer un mal uso de estas. ¿Y en qué ayuda? Ustedes se preguntarán en la discriminación. Sin ir muy lejos, centrándome más en el aspecto donde yo me desarrollo, que es el aspecto educativo. Ya el bullying ya no pasó, o la violencia de ser una violencia verbal en institución educativa, un insulto, una burla, sino ¿dónde la pasaron? A la computadora, al celular, al bullying cibernético, ¿no? A comenzar a insultar por redes sociales a otras personas, ¿verdad? Que si subes una foto de repente con cierta ropa o en un lugar, o si estás comiendo una comida de repente que es de la sierra, de la selva, comienzan a insultar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los medios de comunicación que no transmiten información sana, que se encargan, de mencionar o de hacer comentarios despectivos frente a otra persona, pues es otra fuente que no está ayudando para poder frenar esta situación. Y lo que ustedes o lo que nosotros podríamos hacer es empezar por ahí, ¿no? De repente a transmitir o ayudar a programas que en realidad se evidencie, que incluyen a las personas y que respetan nuestra interculturalidad, porque como sabemos somos un país multicultural, no tenemos muchas culturas y cada cultura tiene su propia riqueza que merece ser respetada. Ahora, sin ir muy lejos, otro punto también es la fuente familiar. Como les dije anteriormente, ¿no? Si es que en nuestra familia no comenzamos desde los más pequeños a concientizar, a generar autorreflexión o ayudar a programas que en realidad se evidencie, que incluyen a las personas y que respetan nuestra interculturalidad, porque como sabemos somos un país multicultural, no tenemos muchas culturas y cada cultura tiene su propia riqueza que merece ser respetada. Ahora, sin ir muy lejos, otro punto también es la fuente familiar. Como les dije anteriormente, ¿no? Si es que en nuestra familia no comenzamos desde los más pequeños a concientizar, a generar autorreflexión, pues no vamos a poder combatir ello porque van a ir creciendo personas con este tipo de patrones. Y tenemos que comenzar a ayudar a que las personas que estén en crecimiento tengan este sentido de pertenencia, ¿no? Tengan este sentido de identidad, que es sentirse identificados con su cultura, amar su cultura, involucrarse en esto y hacer que todas las personas amen y respeten esa interculturalidad dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias por sus respuestas, muy claras. Le doy paso a mi compañera Ariana, que va a seguir con la siguiente pregunta.
Sí, buenas noches. A continuación te seguiré con la quinta pregunta, que es: ¿qué acciones concretas consideran necesarias para reducir la discriminación y promover un mayor respeto por la diversidad cultural? Bien, chicos, creo que esta interrogante también lleva a ciertos puntos con anterioridad, pero desde el punto de la psicología y como profesional considero... Ok, muchas gracias por sus respuestas, muy claras. Le doy paso a mi compañera Ariana, que va a seguir con la siguiente pregunta. Sí, buenas noches. A continuación te seguiré con la quinta pregunta, que es: ¿qué acciones concretas consideran necesarias para reducir la discriminación y promover un mayor respeto por la diversidad cultural? Bien, chicos, creo que esta interrogante también lleva a ciertos puntos con anterioridad, pero desde el punto de la psicología y como profesional considero muy importante el hecho de poder... Muchas gracias por su respuesta. De verdad nos pareció una respuesta muy interesante, el cual también nos va a invitar a reflexionar. Y pues le queremos agradecer sinceramente, señorita Leslie Requena, por brindarnos sus conocimientos sobre este tema muy importante, ya que sus respuestas nos van a permitir comprender y mejorar y también analizar esta situación, y nos va a seguir motivando a reflexionar y promover el respeto hacia la diversidad cultural. Para concluir, reafirmamos que el cuento Los 2 horas muestra cómo la sociedad moderna aún discrimina y margina a los pueblos indígenas. Las desigualdades sociales y culturales aún siguen afectando sobre todas las comunidades más vulnerables, lo que reafirma la crítica de César Vallejo. Estas escenas se relacionan con el ODS número 10, que busca reducir las desigualdades. Finalmente, Vallejo nos invita a reconocer nuestras raíces, respetar la diversidad y construir una sociedad más justa e equitativa.